esta es nuestra oportunidad. Es la primera vez que el mundo no estaría confrontando con una Argentina peronista y un plan económico peronista. Solamente nos falta el gobierno peronista, claro, y el plan económico peronista, pero si no, pero bueno, estaríamos de maravilla. Pero bueno, no pierda la esperanza. Yo no pierdo la esperanza de que Moreno se arme un gobierno peronista, incluso de corto plazo, ¿eh? Ahora lo vamos a charlar con Beatriz y lo vamos a charlar con Pablo y con ustedes obviamente aquí en el piso, pero no pierdan las esperanzas de corto plazo de un gobierno peronista, porque mire, esto está, que usted dice que semana, que difícil, esto está decididamente terminado y no hay brujería posible. Cuando uno dice brujería tiene, no, que Biden nos va a dar 10.000 millones de dólares más, bueno, ahora suspendió la reunión, no, que en realidad vamos a liquidar la soja, le vamos a dar no, toda esta brujería que son las últimas opciones que siempre estuvieron con el gobierno de Alfonsín, cuando decía, no, Alfonsín tiene un as bajo la manga, ¿te acordás, Pimpi? No va a renunciar porque tiene un as bajo la manga. Y después con De la Rúa, no, vamos a tener un golpe. De deseo, ¿no? Claro, siempre el golpe de suerte final o alguna cosita que te salve. Y lo habíamos dicho, usted revise los programas al inicio de este gobierno de Alberto, dijimos, y al final van a esperar el golpe de suerte. Bueno, ahora están esperando el golpe de suerte, que alguien te dé 5, que alguien te dé 10, que venga esto, que pase aquello. Saca un poquito de acá, un poquito. Sí, bueno, además ve cómo lo licúan en 15 segundos. Bueno, esto todo está... lo que sea que... Todo claro, lo que les venga bien, lo destruye. Son el rey Mida al revés. Al revés. Esto está decididamente terminado porque el corset que en la macroeconomía puso el Fondo Monetario Internacional hace que esto termine con hiperrecesión o hiperinflación. Por lo tanto, lo que hay que cambiar es ese corset. Hay que cambiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estuvo mal planteado, mal negociado, mal hecho. Ahora le están echando la culpa a Guzmán, que mintió, que esto, que son todas pavadas, digamos. Esto, nada de lo que se discutió con el fondo fue secreto, y aparte el documento final es público, uno lo encuentra. Eso lo explicaste muy bien ayer. Por eso esto es solamente pueden decir que les mintieron aquellos que no tienen la perspicacia de entender los detalles de la disciplina y que tampoco buscaron en sus asesores enterarse, digamos, ¿no? O sea, cualquiera que se detuviera a analizar lo que estaba haciendo Guzmán encontraba la información. Claro, estaba, la información y sabía la maniobra. ¿De qué se trataba? De hecho, claro, lo estuvimos diciendo, y no porque, mire, o sea que esta historia de que mintió, esas son todas tonterías. La realidad es que esto estuvo mal negociado, mal formulado, y ahora en su implementación termina con el pueblo doliente, sea por hiperrecesión o por hiperinflación. Ahora, la hiperrecesión, que es lo que intentó la ministra con el ajuste ortodoxo, se le puso difícil. Me parece que no tiene la espalda política que tenía Menem cuando decía ramal que cierra, ramal que para, o vamos a ir hasta el hueso. Como decía él, vamos a operar sin anestesia y hasta el hueso. ¿Te acordás que decía unas cosas así? Y bueno, los que lo estaban escuchando lo aplaudían en aquel momento. Entonces tenía espacio político para hacerlo. Acá no hay ninguno. Me parece que lo de los transportes es bien sintomático, ¿no? Dejaron de darle el subsidio, inmediatamente te frenaron a la mitad la frecuencia, después te aumentan el 40% el boleto y tienen que seguir con los subsidios, con lo cual la resolución de los subsidios de transporte, que no son los más importantes si vos querés bajar el quantum de subsidios, termina con los usuarios de los medios de transporte enojados porque te aumentaron el 40%, los propietarios de las líneas enojados porque no les alcanza, y Batakis enojada porque tiene que seguir poniendo subsidios, que tampoco lo va a poner, y por eso los propietarios están enojados porque dicen, no, pero esta no me lo va a dar. Y ese es el sendero al cual vamos transitando, con lo cual hoy le diría que estamos avanzando a un proceso muy complejo donde la inflación se va instalando con una emisión descontrolada y obviamente ya ayer, hoy, después de este nuevo salto, se empezó a frenar una vez más el proceso de comercialización. La semana que viene
si no inventan algo este fin de semana, va a ser una semana compleja en términos de abastecimiento, con lo cual en una sociedad urbana que no haya abastecimiento va a empezar a haber negocios cerrados antes de los horarios, que venden lo que tienen que vender para los costos y después... Y ya están, que no saben, que si te guardan la mercadería, que se ponen en venta, ya. Por lo tanto, se van construyendo los elementos ordenadores de un final que uno plantea, y con esto le vamos a ir dando la palabra a Bea, le vamos a ir dando la palabra a Pablo, que sea dentro de la ley y el orden. Y lo venimos diciendo de hace mucho. Esta semana nos contestaron a nuestra posición de que sea un final dentro de la ley y el orden, renunciando a Alberto y Cristina, nos contestaron Grabois y Rico. Grabois diciendo que quiere sangre en los adoquines, en las veredas, no sé, yo le voy a decir a Grabois, bueno, con la autoridad que nos da los años transcurridos, uno va a pensar que fue un lapsus, pero que no lo vuelva a repetir, que no vuelva a haber tremenda tontería, por favor. Porque aparte no sabe de lo que habla, no sabe de lo que habla cuando habla de sangre. Se lo decimos con mucha humildad en este programa, de los cuales 3, por lo menos 2 varones y alguna mujer, que no vamos a decir, saben de lo que estamos hablando. Saben de lo que estamos hablando. 2 varones que ya somos grandes, y de las 3 mujeres, una, para no decir las 3 porque queda feo, pero una sabemos muy bien de lo que estamos hablando, y por lo tanto no lo vuelvas a decir porque no sabes de lo que estás hablando. Y del otro lado, un héroe de Malvinas al cual le reconocemos la valentía del combate, y no tenemos más que palabras de agradecimiento cuando enfrentó en combate al Imperio Inglés. Pero bueno, no es el momento de convocar de ninguna manera a los camaradas. Primero una reunión para después decir la reunión previa al combate. Yo pido humildemente a nuestro veterano de guerra, héroe de Malvinas, que esto no lo vuelva a transitar. Nosotros estamos diciendo que esto se tiene que terminar dentro de la ley y el orden, y lo único que hay es la Asamblea Legislativa. Ahora, hay ciertos rum, las cosas van algunos días más a ver si le encuentran el pelo al huevo. Siempre vengo con la propuesta superadora, qué medida. Nos llamaron informalmente del gobierno para ver qué medidas se podrían tomar de los más cercanos, digamos, de aquellos. Le dije, la única medida es la renuncia de Alberto y de Cristina, porque hay que renegociar el acuerdo con el fondo. No hay medida posible que resuelva esta situación. Hay que cambiar el gobierno dentro de la ley del orden en una asamblea legislativa. Hay que construir los consensos detrás de ese nuevo gobierno, y se construyen en la legitimidad de la elección, porque obviamente en esas horas y horas de negociación se van construyendo los equipos de gobierno y los planes, programas y proyectos de gobierno, aunque se verbalizan. Y hay que generar un espacio de mancomunión con otras fuerzas políticas. Es necesario, ahí viene la propuesta de Duhalde sobre los órganos de control. Entonces uno puede ejecutar y otro puede controlar, y está bien para que vos no ejercites el gobierno y tires todo el presupuesto para ganar las elecciones. Es lógico, bueno, mirá, nos vamos a poner de acuerdo que salimos de esto, te vamos a dar el plafón para que gobiernes, para que ordenes esto, pero después no me tires todo, no me hagas el plan patita, no me hagas estas tonterías. O sea, administrar correctamente los recursos, ordenar a macro, y yo te voy a controlar para que tengamos una cancha pareja en el 2023, donde hoy te estoy ganando. Y bueno, eso se va conversando, se va hablando, nos vamos encontrando los hombres del pensamiento nacional, sabiendo que lo que está en peligro es la patria. Lo dijo, ya lo dice en Voz Populi, digamos, lo de ayer de Rico tiene que ver con eso, habló de la disolución nacional, entre otras cosas. El tema de a dónde va a terminar esto es muy complejo, por lo tanto los hombres del pensamiento nacional, que en todo caso vamos a confrontar con los globalizadores, es lo que se está armando, es lo que se está viendo. Y esa va a ser, de un lado van a estar los globalizadores, sean neoliberales o socialdemócratas, del otro lado van a estar los nacionales. En el 2023
después que se ordene esto y se llegue prolijamente. Y me parece que no hay muchas otras alternativas, sino después es un desbande generalizado, si no es Rico o es Grabois, y es complicado. Ante la propuesta de convocar a los camaradas, o la propuesta de va a haber sangre en la vereda, sí, es preferible una asamblea legislativa en paz y en orden, consensuemos, eligamos un gobernador veterano que nos convoque a todo el peronismo, le damos los órganos de control a los radicales, yo creo que bueno, sí, a lo que sea, a los órganos de control a la oposición, porque como decía el general Perón, a los hombres son si buenos, los controla, pero si se los controla es mejor. Está la experiencia de Duhalde, que me parece que fue interesante. Vayamos avanzando. No sé, Pablo, desde tu experiencia y tu visión económica, ¿cómo estás viendo la situación y bueno, lo que de alguna manera venimos transitando en este programa? Mira, vos lo dijiste con claridad. Este proceso, lo veníamos también diciendo, llegó a su fin. No hay manera de seguir emparchando la situación. Fíjate lo que han hecho ahora con el tema del dólar turista o del dólar para los turistas extranjeros. Parece en principio una medida interesante, pero vos la desmenuzás un poco y decís, ¿pero cómo? El dólar blue, ese mercado, tiene una oferta y tiene una demanda. Si la demanda es constante y vos le quitas oferta, ¿qué va a pasar con el precio? Va a seguir aumentando. Entonces, vos decís, ¿cómo? Aplicaron esa medida para calmar el dólar paralelo y en realidad van a tener un efecto distinto. Quiere decir que ya no hay lugar para estos parches y reparches. Vamos a ver, todavía dicen que tienen otras medidas a estudiar. Es muy difícil realmente, Guillermo, y la salida no es económica porque este proceso está absolutamente agotado. Está agotado el acuerdo con el fondo, coincidimos ahí, hay que hacer algo una renegociación con el fondo, pero para permitir una política distinta, no para flexibilizar los acuerdos llegados con el fondo. No, es para permitir políticas distintas que hay que hacer la renegociación con el fondo. Y bueno, y después la salida necesariamente es política, si no realmente estamos en los prolegómenos del 89. Claro, estamos, sí. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? Vos sabés que, a ver, hago un paréntesis a lo que está diciendo Pablo, porque me pareció muy oportuno lo que dijiste de recomendar los muchachos peronistas judíos, que yo lo tengo, pero está agotado, así lo pongo a disposición como en una biblioteca circulante, y lo ofrezco porque realmente yo lo necesité para poder contestarle a esos amigos que uno tiene, que tienen tan confundido al peronismo y su relación con los judíos, y es tan claro. Además el autor es un académico de Israel, de la Universidad de Israel, con lo cual me parece muy oportuno mencionar que este libro debe ser de lectura de todos los compañeros y compañeras. La segunda cuestión es que no quiero tampoco dejar de mencionar y ponerle en valor lo que estás diciendo de Grabois. Y si bien a mí nunca me cayó simpático, esto me parece de una gravedad, siempre me pareció irresponsable Grabois. Pero lo que dijo esta semana me impactó. Después escuché un reportaje donde vos hacías mención, adhiero absolutamente y soy de las que tengo memoria. Es decir, por eso veníamos trabajando desde la pandemia, ejercitar la memoria en todo sentido, y este es uno fundamental, y creo que los organismos de derechos humanos también tendrían que responderle. Así que decirle que deje de ser tan irresponsable. La otra cuestión, que sí ya tiene que ver con lo económico, hoy recordaba, yo tuve de profesor en algunos cursos que hacíamos de posgrado, porque bueno, no éramos de los que
el gobierno, como pasaba con López Murphy y muchos que formaron del Banco Central en el extranjero, y hacíamos cursos de posgrado en el país. Uno de ellos estaba Juan Carlos de Pablo. Y a mí me pareció siempre, me quedó grabada una frase de que cuando las consecuencias las palpa el pueblo, ya es muy grave, ya es muy tarde. Por eso me parece que también hay que poner en valor este recorrido que se viene haciendo en el programa y con los reportajes que vos vas haciendo, porque hace mucho que se viene diciendo, porque una cosa es cuando el especialista diferencia entre los historiadores, los periodistas y los economistas. Bueno, creo que esta frase de cuando ya ahora estamos donde estamos, donde el pueblo está sufriendo consecuencias que no sabemos cómo, dónde paran, evidentemente. Y en este sentido me parece que es importante lo que decís vos y venía diciendo recién Pablo, sobre que está agotado el acuerdo con el fondo, digamos, nacional, y bueno, y por supuesto que debe ser renegociado, y debe ser renegociado, en esto también apunto a lo que decía Pablo, a que esa renegociación tiene que apuntar a una política macroeconómica sostenible, como decimos desde el peronismo, y en ese sentido hay que apuntar fundamentalmente a que la paga la deuda, como vos venís tratando, y a cómo se recupera el superávit fiscal, pero también a partir de los ingresos, porque hay un proceso que hay que transita. Por lo tanto, me parecía que era importante que sigamos, aunque se viene haciendo desde hace, yo diría desde el 8 de diciembre del 2017, y ustedes van a recordar a qué me refiero, tanto Pablo como vos, a la nota que se le mandó al fondo en plena periodo de Macri, donde parecía que los que están hoy en el gobierno miraban para otro lado, y estaban en el Congreso mirando para otro lado, con lo cual me parece que acá hay muchos sorprendidos que no deberían estarlo. Exactamente. Nosotros, la nota que vos estás mencionando es del 2018, y sí. En mi carácter de presidente de la Comisión de Macroeconomía del Partido Justicialista, designamos a 3 compañeros, a Guillermo Nielsen, a Rafael Perelmiter, que lamentablemente falleció, gracias, y a Pablo Chaliú, como negociadores de la causa ante, obviamente, las autoridades del Fondo Monetario, cuando Macri estaba planteando la ampliación del préstamo, que finalmente lo hicieron, porque el préstamo original, si bien desembolsaron 44.000 millones, era de 57.000 millones. Ustedes acuérdense que quedaban 13.000 millones para desembolsar, que la primera decisión que tomó Alberto Fernández, ni bien asumió, dijo, no quiero más plata del Fondo Monetario. Pero en esa primera decisión ya quedó claro que no tenía idea de lo que iba a hacer, no tenía la más mínima idea de lo que iba a hacer. Bueno, esos 44.000 millones son los que finalmente terminan renegociando ahora en este programa de facilidades extendidas, que estuvo mal formulado técnicamente. Para las condiciones macroeconómicas de la Argentina, ese programa estuvo mal formulado. Nosotros dijimos varias veces que, haciendo un parangón con el Vaticano, cuando nos decían nuestros viejos obispos que del Vaticano viene lo que al Vaticano va, esto decía, cuando el Papa habla de Argentina, no ahora que tenemos un Papa argentino, pero cuando obviamente ni soñábamos con tener un Papa argentino, y algún Papa hacía mención a la Argentina, decíamos, bueno, del Vaticano viene lo que al Vaticano va. Algún obispo argentino le soplaba al Papa lo que pasaba en su país, el Papa lo hacía vox populi, lo hacía urbe orbe, y entonces tenía un impacto en la Argentina. Bueno, lo mismo dijimos para el fondo, dijimos, del fondo viene lo que para el fondo va. Hay una nota, creo. Este programa macroeconómico fue diseñado en la Argentina y consensuado con el fondo, y estuvo mal. Los equipos técnicos que trabajaron
en la formulación de este plan, de este esquema macroeconómico. Lo hicieron mal Guzmán y compañía, bajo las instrucciones de Alberto y de Cristina. Mire, esto es muy importante tenerlo claro, y sobre las instrucciones políticas que tenían que ser no, pero que tiene que ser de acá, de allá, ojo que no nos van a venir a ajustar. Bueno, es lo que dijimos, le regalaron, el fondo regaló el superávit fiscal primario de 2,5 puntos de déficit y se quedó con la política monetaria. Implementar la política monetaria de este acuerdo de facilidades extendidas lleva a la Argentina a la depresión económica. Como no hay factibilidad técnica para hacer eso, entonces lo que terminan es no cumpliendo. Durante 6 meses amagó cumplir Guzmancito, hizo algunas cosas que sí, que no, y ahora viene la hora de cumplir y no lo pueden hacer. Entonces es lo que dijo Pablo, vamos camino a la otra terminación que tenía este esquema, que era el de Alfonsín, o entre Alfonsín o de la Rúa, y va terminando como Alfonsín. Y para renegociar este acuerdo no hay otra alternativa que un nuevo gobierno. Esto es una ley de hierro, no hay ninguna posibilidad de aplicar medidas técnicas que permitan solucionar de raíz estos problemas. Hay que renegociar con el Fondo Monetario, lo tiene que hacer un nuevo gobierno. Para que haya un nuevo gobierno tienen que renunciar Cristina y Alberto. ¿Coincidimos, Pablo? ¿Coincidimos, Bea? ¿Coincidimos, Pimpi? Sí, y al revés de eso siguen apareciendo en la dirigencia política, sobre todo del oficialismo, me parece a mí una actitud que es bastante suicida, y no solo suicida para ella, suicida para la patria, de enfocarse. Fíjate vos lo que ha dicho la Bea recién, comentando lo de Pablo, que cuando ya el pueblo siente el asunto, ya es tarde. O sea, esto la dirigencia lo tiene que ver a tiempo para corregir. Y sin embargo vos ves que en los grupos del oficialismo se apunta todo el tiempo contra los ricos, contra las empresas, toda una verborragia vacía que es parienta de la misma irresponsabilidad de Grabois. Cuando entonces vas de una punta a la otra en esa irresponsabilidad que no perdona nada. No hay forma de hacerse cargo de que la patria nos necesita, y nos necesita con sentido de patria. Pablo, el 28, el jueves que viene, vamos a presentar el plan económico peronista, y lo vas a presentar específicamente vos. Después va a hablar Ledesma, va a hablar Pimpi, va a hablar Valdés, y voy a cerrar yo, pero básicamente el plan económico lo vas a presentar vos, y le vas a dar una esperanza, fe y esperanza al pueblo argentino en la economía peronista, ¿no, Pablo? No te quede la menor de las dudas que eso va a ser así. Claro que sí. Pero para mí es un honor presentar ese plan. Y bueno, lo asumo con toda responsabilidad, un plan realmente extraordinario. Cuanto más reflexiono acerca del plan, más me doy cuenta lo extraordinariamente bien diseñado que está el plan. Así que bueno, esperemos poder transmitir eso a la sociedad, a aquellos que nos están escuchando, ¿no?